trabajando el día de hoy. Vamos a esperar a que se ponga ahí el puntito rojo y comenzamos. Listo, pues bienvenidos muchachos a nuestra primer clase virtual de la séptima semana del tetramestre. Ya estamos prácticamente a la mitad del tetra. La semana pasada comenzamos con el periodo número 2 y ya vimos la primer cónica, que es la circunferencia o el círculo. En esta semana vamos a estar trabajando con la segunda cónica, que es la parábola. Ahí nada más si me pueden confirmar si ven la presentación, por favor. ¿Ve o no se ve? Ahí se me pueden confirmar en el chat. Así que no, ahí está. No se está actualizando Teams. Muy bien, como les decía, vamos a trabajar con la segunda cónica, que es la parábola. Con respecto a la parábola, la vamos a estar trabajando desde dos perspectivas. Una de ellas cuando la parábola tiene su vértice en el origen y la otra de ellas cuando la parábola tiene su vértice fuera del origen. Van a ser dos aspectos diferentes, por eso vamos a dividir la clase. Hoy va a ser con vértice en el origen y el viernes pues con el vértice fuera del origen. Ok, bueno, la parábola. ¿Qué es la parábola? Es el lugar geométrico de todos los puntos en un plano cuya distancia a un punto fijo llamado foco es igual a su distancia a una recta fija denominada directriz. Y aquí tenemos un ejemplo gráfico de una parábola. Nosotros tenemos varios elementos que son los que vamos a estar calculando. En este caso, en la línea morada corresponde al eje de las Y. Aquí en esta línea punterita yo se la dibujé, correspondería, por ejemplo, el eje de las X cuando nuestra parábola tiene el vértice en el origen, que serían las coordenadas 0,0. El vértice es un punto que es de donde sale nuestra curva, es de donde nosotros vamos a partir dibujando la curva, que siempre va a ser como una U que se abre hacia arriba o una U que se abre hacia abajo. Incluso pudiera ser una curva que se abre hacia la derecha o una curva que se abre hacia la izquierda. Ahorita vamos a ver los cuatro tipos de parábolas. Pero el vértice siempre va a ser el punto desde donde sale la curva de nuestra gráfica. Luego tenemos otro punto que es un punto llamado foco. El foco es el que nos va a decir hacia qué dirección se tiene que abrir la parábola. Si el foco está arriba del vértice, pues la parábola se abre hacia arriba. Si el foco estuviera abajo del vértice, pues entonces la parábola se abre hacia abajo y así sucesivamente. Hacia donde esté el foco es hacia donde nuestra curva se va a tener que abrir. Ahora, esos son dos puntos, vamos a tener que también calcular dos rectas. Una de esas rectas se conoce como el lado recto. Este lado recto es una línea que nos va a marcar por dónde la curva tiene que pasar cuando nosotros la tracemos en dirección hacia el foco. El lado recto pues sería como tipo el límite por donde la curva tiene que pasar. O sea, no solamente vamos a dibujarla como nosotros creamos, sino que tiene que pasar por esas líneas, por ese límite del lado recto. ¿Ok? Y hay otra línea u otra recta que tenemos que marcar también que se llama directriz. Esta directriz es una línea recta que siempre va a estar como a espaldas de la curva, siempre va a estar como atrás de la curva. Y lo que dice aquí la definición es que si nosotros eligiéramos un punto cualquiera, por ejemplo, este punto 1, que forma parte de nuestra parábola, si nosotros calculáramos la distancia del foco a ese punto, tiene que ser la misma distancia que hay desde ese punto hasta la directriz. ¿Ok? A eso se le conoce, bueno, más bien existe algo que se conoce como parámetro de la parábola, que representaría la distancia que hay del foco al vértice. Este sería el parámetro de la parábola y es la misma distancia que debe haber del vértice a la directriz.
Este valor de P o parámetro de la parábola es un dato que nosotros vamos a tener que calcular siempre. Es un dato fundamental, un dato necesario para nosotros poder encontrar los elementos que nos puedan faltar de nuestra gráfica o de nuestra cónica. ¿Ok? Son 4 elementos. Es el vértice, es el foco, el lado recto y la directriz. 4 elementos importantes de la parábola con los que vamos a estar trabajando durante los siguientes ejercicios. ¿Ok? Ahora, les voy a mostrar una tablita. Esta tablita, bueno, primero, como les decía, la concavidad de la parábola. La parábola puede ser cóncava a la derecha, o sea que se abre hacia la derecha. La parábola puede ser cóncava a izquierda, o sea que se abre hacia la izquierda. Puede ser una parábola que abre hacia arriba, o se dice que es cóncava hacia arriba, o puede ser que nuestra parábola sea cóncava hacia abajo, quiere decir que la parábola se abre hacia abajo. ¿Quién nos va a definir hacia dónde se va a abrir la parábola? Pues el foco, ¿ok? Recuerden que el vértice es donde sale la curva, pero el foco me dice es hacia dónde se tiene que abrir esa curva. Cuando la parábola abre a la derecha o a la izquierda, se dice que nuestra parábola es horizontal. Mientras que si nuestra parábola abre hacia arriba o hacia abajo, se dice que nuestra parábola es vertical. Y ahorita les voy a enseñar cómo saber o cómo identificar qué tipo de parábola o qué orientación va a tener la curva de nuestra parábola para poder nosotros elegir los elementos indicados. Y bueno, ahora sí, esta es la tabla de los elementos que vamos a estar calculando. Primero el vértice, como estamos trabajando vértice en el origen, ya sea para horizontal o para vertical, el vértice siempre va a tener las coordenadas 0,0. Mientras que el foco, observen bien, si el foco pertenece a una parábola horizontal, el foco tiene que tener la forma P, 0. O sea, un valor en P que puede ser positivo o negativo, un 3, un menos 3, un 5, un menos 4, etcétera, 0. O sea, este punto o este foco es una intersección en el eje de las X. Mientras que en una parábola vertical, el foco tiene las coordenadas de la forma 0, P, donde la P pues, puede tomar cualquier valor, ya sea positivo, que sería en la parte de arriba de las Y, o negativo, que sería en la parte de abajo de las Y, debajo del origen. ¿Ok? Fíjense cómo es diferente el foco, ya sea horizontal o vertical, nuestra parábola. Luego, para calcular el lado recto, pues vamos a utilizar esta formulita. El lado recto es igual al valor absoluto de 4P. Ese no va a cambiar. Aquí lo que nos dice el valor absoluto es que si el resultado dentro del valor absoluto llegara a ser negativo, estas franjitas o estas rayas convierten siempre al resultado en positivo. O sea, aquí el resultado siempre lo vamos a tener positivo. Y luego la directriz, que es la recta que va a estar siempre como espaldas de la parábola. La directriz la vamos a calcular con estas formulitas. Si es una parábola horizontal, la fórmula sería x es igual a menos p. Pero si estamos trabajando con una parábola vertical, la directriz tendría esta fórmula. Y es igual a menos p. Y ahorita yo les voy a decir cómo se grafica eso en nuestro plano cartesiano. ¿Ok? Estos son los 4 elementos importantes, pero así como en la circunferencia, también vamos a buscar lo que es la ecuación ordinaria y la ecuación general. Cuando nosotros trabajamos con una parábola horizontal, recuerden que el horizontal tiene que ver con el eje de las X, mientras que lo vertical tiene que ver con el eje de las Y. ¿Ok? Fíjense cómo las ecuaciones ordinaria y general empiezan con la letra contraria. Aquí la ecuación ordinaria de una parábola horizontal empieza con la y cuadrada. Su ecuación sería y cuadrada es igual a 4 por p por x. Mientras que la vertical, la ecuación es x cuadrada es igual a 4 por p por y. Esto porque al momento de estar esas variables al cuadrado es cuando se forma la simetría en nuestra parábola. Si se fijan, en una horizontal hay valores de y positivos y también hay valores de y negativos, porque es el cuadrático, por la parte cuadrática. ¿Ok? En la izquierda también, por acá para valores de x negativos, tengo respuestas en y positivas y respuestas en y negativas. Y en vertical, la x es la que está al cuadrado, por eso nos da
dos valores simétricos, tanto positivos como negativos. Por eso es que se da esta simetría. Si nosotros dobláramos el plano cartesiano aquí por la mitad en el eje de las X, lo que está en la parte de arriba se refleja en la parte de abajo. Acá en la vertical, si dobláramos el plano cartesiano por el eje de las Y, lo que está a la izquierda del eje de las X se refleja a la derecha del eje de las X. Por eso es que la letra contraria es la que se está elevando al cuadrado. ¿Ok? Observen que la ecuación ordinaria, al transformarla en general, lo único que hacemos es pasar todo lo que está del lado derecho de la igualdad al otro lado izquierdo con su operación contraria. Si aquí está sumando, por acá pasa restando. Si aquí esto estuviera restando, por acá esto pasaría sumando. Y la ecuación general siempre tiene que ir igualada a 0. ¿Ok? Estos son los elementos, estas son las fórmulas con las que vamos a trabajar. Si quieren pueden sacarle una foto. Si están en su computadora, tomen la foto con el celular para que tengan a la mano ahí la tablita y podamos ustedes, para que ustedes puedan observar, ¿verdad?, qué fórmulas o qué expresiones vamos a ir utilizando dependiendo de los ejercicios que vayamos haciendo. ¿Ok? Como siempre digo, la parte teórica, los conceptos, todo esto como que a veces no es tan claro hasta que ya empezamos a hacer los ejercicios. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a hacer ejercicios donde nos dan como datos ya el vértice y el foco de nuestra parábola. ¿Ok? Me voy a regresar aquí tantito. Fíjense cómo es el vértice. Para cualquier parábola es 0,0. Pero el foco para la horizontal es P,0 y para la vertical 0,P. Esto es importante que lo vayan viendo. ¿Ok? Vamos a hacer este primer ejemplo. Dice, calcula las ecuaciones ordinaria y general de la parábola que tiene su vértice en el origen, o sea, en 0,0, y su foco en las coordenadas 8,0. ¿Ok? Ya sabemos que el vértice nos está dando los valores de 0,0, es el origen, pero el que me va a interesar o el que me va a dar mucha información es el foco. Primero, observen que la coordenada del foco es 8,0. El 0 no nos va a interesar, el que nos va a interesar es el otro numerito que sea diferente de 0. Aquí dice que es 8. El foco me va a decir una cosa. Primero, me va a decir que el parámetro de la parábola vale 8. El que es 0 no nos interesa el otro que sea diferente de 0. Como este es un 8, lo primero que nos dice es que el parámetro de la parábola es igual a 8. Y como ese 8 está del lado de las X, el foco también nos está diciendo que nuestra parábola es una parábola horizontal. Si me regreso a la tablita, fíjense. Si el valor está del lado de las X, mi parábola es horizontal y el valor de la P es ese numerito que no es 0. Entonces el foco aquí nos va a dar mucha información. Entonces ahí ya nos está diciendo que mi parábola va a ser una horizontal y que el parámetro de la parábola pues vale 8. ¿Ok? Con esto ya nosotros vamos a poder encontrar los demás elementos. Ustedes se van a dar cuenta que está muy, muy sencillito. A ver, permítame tantito. Listo. Ok, ya vamos a poder nosotros encontrar los elementos que nos hacen falta. Vamos a comenzar primero con, así como en la tablita vienen apareciendo, primero es el vértice, pues ya lo tenemos. Luego es el foco, ya lo tenemos. Luego sigue el lado recto. La fórmula sería, el lado recto es igual al valor absoluto de 4 por P. Si yo multiplico 4 por 8, eso es igual a 32. Y estas barritas del valor absoluto lo único que hacen es hacer que el resultado sea siempre positivo. Aquí como el resultado es positivo también, pues no pasa nada. Simplemente lo sacamos del valor absoluto. Y aquí en el lado recto lo que vamos a hacer es dividirlo en dos partes iguales. La mitad de 32 pues sería 16 y 16. Ese sería, así vamos a dividir el lado recto. Ahorita les voy a decir por qué. Pero en sí el lado recto mide 32 unidades. ¿Ok? El que sigue, el siguiente elemento, si ustedes se fijan en la tablita, es la directriz. La directriz siempre se va a coincidir con la forma de nuestra parábola. Como la parábola es horizontal, pues mi formulita va a empezar con la letra X. Ese sí coincide.
la formulita de la directriz, pues sería x es igual a menos p. Si sustituyo la p, yo sé que la p vale 8, por lo tanto, la directriz está donde la x vale menos 8. De hecho, ustedes se van a dar cuenta que siempre la directriz va a ser el mismo valor de nuestra parábola, de nuestro parámetro de la parábola, perdón, pero con signo contrario. Fíjense, aquí era 8 positivo, acá la directriz pues resultó ser 8 negativo, ¿ok? Pero siempre va a ser el mismo con signo contrario. Listo, ya tenemos los 4 elementos principales que vamos a necesitar para graficar. Ahora, antes de graficar, necesitamos calcular lo que es la ecuación ordinaria y lo que es la ecuación general, como yo les decía hace un momento. Y si quieren, nos vamos a regresar tantito a la tabla para que ustedes vayan observando cómo son los elementos y sus fórmulas. Ya tenemos el vértice, tenemos el foco, que nos lo dieron como datos, ya calculamos lado recto, ya calculamos directriz. Ahora vamos a calcular la ecuación ordinaria. Recuerden, empieza siempre con la letra contraria. Como es una horizontal, va a empezar con la y cuadrada. Y cuadrada es igual a 4 por p por x. Entonces ahora sí, nos vamos al problema. Y cuadrada es igual a 4 por p por x. Le vamos a poner así. El único valor que vamos a sustituir es el valor de la p, que es este 8 que encontramos aquí arriba. Entonces la ecuación quedaría y cuadrada es igual a 4 por 8 por x. Si yo multiplico 4 por 8, pues eso es igual a 32. Entonces la ecuación ordinaria de esta parábola, que tiene su vértice en el origen y tiene su foco en el punto 8,0, su ecuación ordinaria pues es la ecuación y cuadrada es igual a 32x. Esa es la ecuación ordinaria. Y como les decía, para calcular la ecuación general, lo único que vamos a hacer es pasar este 32x al otro lado de la igualdad con su operación contraria. Aquí como está positiva o está sumando, va a pasar al otro lado restando. Entonces quedaría y cuadrada menos 32x es igual a 0. Y listo, ya tenemos aquí nuestra ecuación de la forma general. Y listo, ahí terminamos con la parte matemática o la parte numérica de nuestro ejercicio. ¿Alguna duda con este ejemplo? Obsérvenlo bien y si hay dudas, con toda confianza pueden preguntar. Obsérvenlo bien. ¿No hay dudas? Para pasar a la gráfica entonces. Ok, por ahí están reaccionando, que vamos bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a graficar. Aquí lo que vamos a necesitar para graficar pues son los 4 elementos principales: vértice, foco, lado recto y directriz. Empezando por el vértice. Ya sabemos que el vértice está en el origen, 0,0. Ahí donde se cruzan el eje X y el eje Y. ¿Ok? Ese sería nuestro vértice. Luego graficamos el foco. El foco está en las coordenadas 8,0. Sería 8 en X, 0 en Y. Aquí yo estoy utilizando lo que se conoce como una escala, que para mí cada cuadrito equivale a 2 unidades. Por eso son 2, 4, 6, 8 en X, 0 en Y. Ahí nos quedamos con el foco. Si yo uniera el vértice y el foco, observen cómo se genera un segmento de recta que es horizontal, que eso el mismo foco ya nos lo había dicho, que nuestra parábola iba a ser una parábola horizontal. ¿Ok? Ahora, fíjense bien cómo vamos a trazar el lado recto. El lado recto mide 32 unidades. A partir del foco voy a contar 16 unidades hacia arriba y 16 unidades hacia abajo para que junto sume 32 unidades. Y eso porque el foco siempre va a estar exactamente a la mitad del lado recto.
Entonces aquí voy a contar 16 unidades hacia arriba. Aquí serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y luego, a partir del foco hacia abajo, otras 16 unidades. Todo esto junto mide un lado recto de 32 unidades, que es este que habíamos calculado aquí. Listo, ya lo graficamos. Ok, ahora, a partir del vértice, nuestra curva es que va a salir. Siempre sale desde el vértice pasando por los límites del lado recto de esta forma. Así, fíjense, desde el vértice en dirección al foco, pasando por los límites del lado recto. Si ustedes lo quieren seguir dibujando más allá del lado recto, o sea, más hacia adelante, por ejemplo, lo pueden seguir dibujando, ¿verdad? Pero con que ustedes dibujen una curva que salga desde el vértice, pasando por los límites del lado recto, con eso es suficiente. Y luego vamos a buscar dónde la x vale menos 8. Nosotros ya sabemos que las x negativas están del origen hacia la izquierda. Entonces aquí contamos menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Y por aquí, por donde la x vale menos 8, por ahí vamos a trazar una recta que puede ser del tamaño que ustedes quieran, del tamaño del plano cartesiano o más grande si ustedes quieren, pero siempre la directriz va a quedar como a espaldas de nuestra curva, a espaldas de nuestra parábola. Y listo, con esos 4 elementos podemos nosotros rápidamente graficar nuestra cónica, o en este caso pues nuestra parábola. ¿Ok? ¿Dudas con esto? ¿Dudas de cómo graficar? ¿Dudas de por qué es que quedó así? Con confianza, ustedes pueden preguntar cualquier duda que tengan. A ver, me voy a ver el chat. Todo bien. Así de fácil es trabajar con las parábolas, nada más que pues aquí hay más elementos que cuando trabajamos la circunferencia. Con la circunferencia pues solamente era saber el radio, saber el centro y luego ya con eso sacábamos la ecuación ordinaria, la general. Entonces es un poquito más directo en la circunferencia. Con la parábola pues hay que calcular los elementos que nos hagan falta para poder graficar y al final pues siempre también o pueden sacar primero los elementos necesarios para graficar y luego ya al final calcular la ecuación ordinaria general. Si ustedes en GeoGebra, por ejemplo, ponen esta ecuación o esta de aquí, les va a dar solamente la curva amarilla, no les va a dar el vértice, no les va a dar el foco, no les va a dar lado recto, no les va a dar directriz, porque eso es independiente, ¿verdad? Es como que son elementos aparte, o sea, son parte de la parábola, pero la ecuación solamente nos daría la curva amarilla, no nos daría lo demás. Eso lo vamos a tener que calcular siempre nosotros. Y en GeoGebra, pues lo pudiéramos poner aparte también, o sea, lo pudiéramos graficar separado y ya luego todo junto se vería como lo estamos graficando aquí en la diapositiva. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. De hecho, vamos a hacer varios para que ustedes vayan viendo cómo se comporta todo esto. Fíjense bien. Las indicaciones son las mismas, que ustedes puedan encontrar los elementos que faltan de la parábola y que puedan también calcular lo que es la ecuación ordinaria y la ecuación general. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a empezar primero con el foco. Nos dice que pues, el vértice es el origen, ya sabemos que estamos trabajando con vértice en el origen. Y nos dice que el foco tiene las coordenadas menos 4,0. Aquí otra vez vemos que este valor, menos 4, o el que no es 0, ese que nos interesa, nos dice que la P en esta ocasión vale menos 4. Y como ese menos 4 está del lado de las X, pues eso nos está diciendo, el foco nos dice que nuestra parábola va a ser horizontal nuevamente. Si el valor estuviera del lado de las Y, pues entonces concluimos que es vertical. En este caso nuevamente es horizontal como el ejemplo anterior. Ya podemos encontrar los elementos que nos hacen falta, empezando por el lado recto. El lado recto es igual al valor absoluto de 4 por P.
o sea, el valor absoluto de 4 por menos 4. Observen aquí lo que sucede. 4 por menos 4 me da menos 16, pero recuerden esto porque luego yo veo que las tareas se les olvida. Las barras del valor absoluto hacen que mi resultado siempre se vuelva positivo. Entonces este menos 16 pasa como 16 positivo y luego dividimos mitad y mitad, que serían 8 y 8, pues ya me dan los 16. Listo. Luego, la directriz, pues es una ecuación sencillita que coincide con la forma de nuestra parábola, en este caso es horizontal. La formulita sería x es igual a menos p. Si yo sustituyo la p que vale menos 4, nos quedaría x es igual a menos por menos 4. Menos por menos es más, por lo tanto la directriz está donde la x vale 4 positivo. ¿Se fijan? Es el mismo valor del parámetro de la parábola, pero con signo contrario. Aquí era menos 4 y acá nos dio 4 positivo. Eso siempre va a coincidir, el parámetro con la directriz, solamente que van a tener signos diferentes. Ok, continuamos entonces. Aquí con esto ya pudiéramos graficar, pero siempre la graficada la dejamos hasta el final. Vamos a calcular la ecuación ordinaria. Ya sabemos que como es una horizontal, la ecuación empieza con la letra contraria, o sea, y cuadrada es igual a 4 por p por x. Sustituimos la p que vale menos 4, o sea, y cuadrada es igual a 4 por menos 4 por x. 4 por menos 4 nos da menos 16, aquí sí se respeta el signo, y aquí ya tenemos nuestra ecuación ordinaria. Y cuadrada es igual a menos 16x. Para transformarla a general, pues solamente pasamos ese menos 16x al otro lado sumando. Y cuadrada más 16x es igual a 0. Y listo. Ya tenemos nuestra ecuación de la forma general. Así de fácil y de sencillito. ¿Dudas con esta parte matemática? Que no es otra cosa más que sustituir el valor de p. Por ahí vi que vamos bien, algunos reaccionaron ahí. Marcelo, gracias. ¿Quién más? Jason, vamos bien. Está fácil, ¿verdad? Bueno, vamos a graficar. Primero, el vértice está en las coordenadas 0,0 en el origen. Luego el foco está en las coordenadas menos 4,0. Aquí sí cada cuadrito vale una unidad. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 en X, 0 en Y. Fíjense cómo ahora el foco está hacia la izquierda del vértice. Entonces la parábola ya no se va a abrir como la anterior. Ahora se va a abrir hacia el otro lado. ¿Ok? Luego, lado recto dijimos que medía 16 unidades. Son 16 unidades que vamos a dividir en dos partes iguales, 8 y 8, para poder graficarla en el plano cartesiano. A partir del foco, vamos a contar 8 unidades hacia arriba y 8 unidades hacia abajo, para que en total nos dé las 16 unidades, que es lo que mide el lado recto. ¿Ok? Ahora vamos a dibujar la curva que sale desde el vértice hacia la izquierda, pasando por los límites del lado recto. Así sería nuestra parábola en este caso. ¿Se fijan? Luego vamos a buscar donde la x vale 4. Pues ya sabemos que las x positivas están del origen hacia la derecha. Sería 1, 2, 3, 4. Y por aquí vamos a dibujar la recta, que es, que sería la directriz, donde la x vale 4. Y listo. Ahí termina nuestro ejercicio. ¿Ok? Otro dato que podemos ver aquí con estos dos ejemplos. Fíjense que el foco, si tiene el valor del lado de las x, el valor que no es 0, o sea, el valor diferente es 0, si está del lado de las x es horizontal. Y ese valor es el valor de la p o el parámetro de la parábola. Pero hay otro detalle, fíjense. Si ese parámetro de la parábola horizontal es negativo, nuestra parábola va a abrir hacia la izquierda.
Pero si el parámetro de P de una horizontal es positivo, pues entonces vamos a ver o podemos concluir que nuestra parábola va a abrir hacia la derecha. Fíjense, parámetro 8 positivo de una horizontal, mi parábola va a abrir hacia la derecha. Esos son pequeños detallitos que ustedes pueden ir observando al momento de resolver algunos ejercicios. ¿Ok? Vamos a hacer un tercer ejemplo. Aquí ya me gustaría que ustedes vayan como que diciéndome qué es lo que ustedes observan. Las instrucciones son las mismas. Ya sabemos que trabajamos con vértice en el origen. Observen el foco. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, qué tipo de parábola vamos a dibujar o vamos a trazar? Si es horizontal o vertical. ¿Qué dicen ustedes? Ahí está el foco. Vertical. Va a ser vertical. ¿Por qué? Porque ahora el valor que no es 0 está del lado de las y. Entonces aquí vamos poniendo notas. Esta parábola va a ser vertical. ¿Cuál es el valor del parámetro de la parábola? ¿Cuánto vale P? 6. Vale 6 porque vamos a tomar siempre el valor que directamente aparece en el foco, el que no es 0. Ese 0 no nos interesa. Y otra cosa, la P es positiva. Como es una vertical, el foco va a estar arriba del vértice. O sea que nuestra parábola va a ser una vertical que abre hacia arriba. Y ahorita lo vamos a comprobar. ¿Ok? Ya tenemos el valor de P. Vamos a calcular primero el lado recto. Lado recto es igual al valor absoluto de 4 por P. Esta formulita no cambia, siempre es la misma. Si yo multiplico 4 por 6, ¿cuánto nos da eso? 24. Ajá, y como el 24 ya es positivo, pues así lo vamos a dejar directo, ¿verdad? Si dividimos 24 mitad y mitad, pues serían 12 y 12 para poder graficarlo ahorita. Muy bien. Vámonos con la directriz. Como estoy trabajando con una vertical, la directriz empieza con la letra igual, que es la Y. Y es igual a menos P. Si sustituyo la P que vale 6, entonces nos queda que Y es igual a menos 6. Acuérdense, la directriz siempre va a ser el mismo valor del parámetro de la parábola, pero con signo contrario. Ahí lo estamos comprobando. Muy bien, ahorita graficamos. Vámonos con la ecuación ordinaria. Como estoy trabajando con una vertical, nuestra ecuación ordinaria va a empezar con la letra contraria, es decir, con la x cuadrada. X cuadrada es igual a 4 por P por Y. Si sustituyo la P que vale 6, quedaría x cuadrada es igual a 4 por 6 por Y. 4 por 6 pues nos da 24. Y. Esta sería nuestra ecuación ordinaria. X cuadrada es igual a 24Y. Vamos a convertir la general. Ese 24Y que está sumando lo pasamos al otro lado y va a pasar restando. Entonces quedaría x cuadrada menos 24Y igual a 0 y listo. Ya tenemos nuestra ecuación de la forma general. Así de fácil. ¿Se fijan? Solamente el foco nos da toda la información que necesitamos. Ya nada más nosotros usamos las fórmulas o las ecuaciones indicadas, las correctas, para poder sustituir el valor del parámetro, el valor de P, y ya lo demás sale bien fácil, sale directo. ¿Ok? Vamos a graficar para comprobar eso de si se abre para arriba. Si graficamos el vértice, pues ya sabemos que es el origen, 0,0. Luego graficamos el foco, 0 en X, 6 en Y, o sea, 6 hacia arriba. Aquí voy a usar escala. Cada cuadrito vale 2 unidades. 2, 4, 6. 0 en X, 6 en Y. Fíjense cómo si yo uniera el vértice y el foco, pues está generando una recta vertical, ¿verdad? Entonces ahí ya se comprobó eso. A partir del foco vamos a trazar el lado recto. El lado recto mide 24 unidades. Pero fíjense que ahora, como estoy en una parábola vertical, el lado recto lo voy a trazar hacia la derecha y hacia la izquierda. Serían 12 hacia la izquierda, 12 hacia la derecha, para que me dé un total de 24. Toda esa línea morada me da 24 unidades. Luego trazamos la curva que sale desde el vértice con dirección hacia el foco, que es hacia arriba, pasando por los límites del lado recto. ¿Se fijan?
Y por último buscamos la directriz en donde la y vale menos 6, pues ya sé que es del origen hacia abajo. Menos 2, menos 4, menos 6. Y por aquí trazo la recta, que puede ser del tamaño de todo el plano o más grande si ustedes quieren, pero donde la y valga menos 6, ahí tenemos que trazar esa recta. ¿Ok? Observen bien la información, cómo fuimos sacando los datos necesarios, la P, si es vertical o horizontal, si se abre hacia arriba o hacia abajo. Los elementos como son. Chequen todo. ¿Vamos bien? César dice que vamos bien. Muy bien. Excelente. Por ahí vi otro like. Marcelo. Guadalupe. Muy bien. Melanie. Vamos bien. Ok. Vamos a hacer un cuarto ejemplo. Y ustedes me van diciendo qué información van sacando del foco. Vértice, pues ya sabemos que es el origen. El foco tiene las coordenadas 0, menos 10. ¿Qué orientación va a tener nuestra parábola? ¿Es horizontal o vertical? Vertical. Vertical. Muy bien. Porque el valor, que no es 0, está del lado de las y. Entonces, ¿cuánto vale P? Menos 10. Menos 10, así directo. Es ese valor, ese numerito que no es 0, ese es el valor de P. Y fíjense que ahora es negativo. ¿Cómo va a ser la parábola vertical? ¿Va a abrir hacia arriba o va a abrir hacia abajo? ¿Hacia dónde están Hacia los abajo. valores? Exacto, Hacia abajo. Va a ser algo más o menos así. Hacia abajo porque los valores negativos de las y están debajo del origen. Ok, vamos a comprobarlo. Primero, pues vamos a calcular los elementos faltantes. Ya tenemos vértice, foco, vamos por el lado recto. Lado recto es igual al valor absoluto de 4 por P. O sea, valor absoluto de 4 por menos 10. 4 por menos 10 aquí nos da menos 40, pero el valor absoluto no me va a dejar salir, o más bien no va a dejar salir ese 40 negativo. Lo va a convertir siempre en positivo. Ahí se me trabó la lengua. Siempre el resultado del lado recto es positivo y aquí marcamos mitad y mitad, que serían 20 y 20, ¿ok? La directriz, pues aquí coincide la formulita de la directriz con la forma de nuestra parábola, que sería la letra y. Y es igual a menos P. Si sustituyo la P que vale menos 10, pues nos queda Y es igual a menos por menos 10. O sea, menos por menos es más. Eso quiere decir que la Y se vuelve en 10 positivo. Es el mismo valor del parámetro de la parábola, pero con signo contrario. Listo. Ecuación ordinaria. Empezamos con la letra contraria. X cuadrada es igual a 4 por P por Y. Si sustituimos la P que vale menos 10, sería 4 por menos 10 por Y. 4 por menos 10, pues eso me da menos 40. Aquí sí respetamos el signo porque no hay valor absoluto. Y listo, este sería nuestra ecuación ordinaria. Ese menos 40y lo pasamos al otro lado sumando. Y lo igualamos a 0 y ya tenemos nuestra ecuación general. Así de fácil. Graficamos vértice en el origen, foco en 0, menos 10. Ahí que estoy usando escala, cada cuadrito vale 2 unidades. Del foco hacia la derecha y hacia la izquierda vamos a contar 20 y 20 para que en total nos dé 40. Trazamos la gráfica, que es una curva que nace o sale a partir del vértice en dirección al foco, pasando por los límites del lado recto. Y por último, la directriz donde la Y vale 10 positivo. Ahí marcamos la línea roja o la directriz, donde la Y vale 10 positivo. O sea, del origen hacia arriba. Y listo. Terminamos con el ejemplo. ¿Ok?
Si se fijan, aquí es cuestión de ir observando cómo es el comportamiento con estos 4 ejemplos. Pues ustedes ya vimos las 4 formas. Cuando es horizontal hacia arriba, perdón, horizontal hacia la derecha. Vamos a ir viéndolo de nuevo. Cuando es horizontal a la derecha, o sea que la P es positiva. Cuando es horizontal a la izquierda, o sea que la P es negativa. Cuando es vertical hacia arriba, que nuestra P es positiva. Y cuando la vertical abre hacia abajo porque la P es negativa. Ya tienen un ejemplo de cada forma que pueden ustedes encontrarse una parábola con vértice en el origen cuando les dan como datos el vértice y el foco. Bueno, en este caso el dato que es funcional, el dato que es relevante, pues es el foco, porque el vértice pues ya sabemos, ¿verdad? Que siempre va a estar en el 0,0, en el origen. Pero en sí, ahí están 4 ejemplos para que ustedes se puedan apoyar para hacer ejercicios similares a estos. ¿Ok? Solamente que este no es el único tipo de ejercicio que vamos a estar resolviendo. Hay otros ejercicios donde nos dan como dato la ecuación general. Si a mí me dan la ecuación general de una parábola, yo con esa ecuación voy a tener que encontrar todos los elementos. La ecuación ordinaria, el vértice, el foco, lado recto y la directriz. Entonces fíjense cómo lo vamos a resolver. Dice aquí, la ecuación general de una parábola es y cuadrada menos 16x igual a 0. Calcula todos los elementos de la cónica. Lo primero que vamos a hacer es convertir esa ecuación general a la ecuación de la forma ordinaria. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues el término lineal, el término que en este caso es menos 16x, lo voy a pasar al otro lado de la igualdad con su operación contraria, en este caso sumando. Nos quedaría la ecuación así. Y cuadrada es igual a 16x. El 0 pues ya se elimina porque 16x más 0 pues es 16x. Luego, vamos a apoyarnos en la tabla. Recuerden que tenemos que buscar qué tipo de ecuación o qué tipo de parábola voy a trabajar. Como empieza con y cuadrada, quiere decir que la parábola es horizontal y yo me voy a apoyar con esta forma de aquí. ¿Cuál es la ecuación ordinaria de cualquier parábola? Pues es y cuadrada es igual a 4px. Fíjense cómo le vamos a hacer acá. Le voy a poner aquí abajito. Y cuadrada es igual a 4 por p por x. Este 16 que está multiplicando a la x es equivalente a este 4p que también está multiplicando aquí a la x. Son equivalentes. Entonces yo lo que voy a hacer es una igualdad. 4p vale 16. ¿Por qué necesito hacer esta igualdad? Para saber cuánto vale el parámetro de la parábola. Este 4 que está multiplicando con la p pasa dividiendo. Por lo tanto, 16 entre 4 pues es igual a 4. Acuérdense que yo les había dicho al principio, el parámetro de la parábola o el valor de P es fundamental. Ese es necesario para poder encontrar todos los elementos que nos hagan falta de nuestra parábola. Entonces, con la ecuación general, ya sabemos que nuestra parábola es una horizontal. Porque acuérdense que la ecuación ordinaria y general empiezan con la letra contraria a nuestra forma o a la orientación de nuestra curva, de nuestra cónica. Como empieza con y cuadrada, es la letra contraria, entonces es horizontal. Si la convierto a ordinaria, la ecuación, la igualo la expresión 4p al valor que esté con la x, y así puedo encontrar el parámetro de la parábola. ¿Hasta aquí vamos bien? Estas dos cosas son importantes, saber qué orientación tiene la parábola y saber cuál es el valor de la P. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, vamos bien, dicen por ahí. Perfecto. Ahora sí, como yo ya sé que mi parábola es horizontal y que el parámetro de la parábola es 4, pues yo ya puedo deducir, por ejemplo, que el vértice pues está en el origen, 0,0. Eso es lo primero que podemos deducir.
Luego, como es una vertical, perdón, como es una horizontal, el foco debe tener la forma P, 0, ¿verdad? Porque la P debe estar del lado de las X y es horizontal. Y como la P vale 4, pues ya podemos decir que el foco tiene las coordenadas en 4,0. Listo. Como ya tengo el valor de P, también puedo calcular el valor del lado recto. El lado recto es igual a 4 por P, valor absoluto de 4 por P. 4 por 4 son 16, da 16 positivo, pues lo paso ya directo. Y mitad serían 8 y 8. Luego, la directriz está donde la X vale menos P, o sea, donde la X vale menos 4, porque es el mismo valor de P, pero con signo contrario. Y listo, ya tengo la ecuación la general, la ordinaria, vértice, foco, lado recto y directriz. Ya podemos graficar. Vértice pues en el origen. Foco en 4,0. Lado recto 8 y 8. Dibujamos la curva que sale desde el vértice pasando por límites del lado recto y luego la directriz donde la X vale menos 4. Fíjense que la directriz, como les digo, siempre está o queda como detrás de la curva. Y terminamos ahí con el ejercicio. Es sencillito ya que vamos observando detalles importantes de la información, ¿verdad?, que nos están dando. Con la simple ecuación general pudimos sacar todos los elementos. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios, sugerencias? Ya nos falta un problemita más, un ejemplo más y terminamos por hoy. Para que no sea tanta información, lo podamos procesar poco a poco. ¿Sí va? Todo bien, profe. Ok, gracias, Isa. Los demás, ¿cómo ven? ¿Está fácil? ¿Está difícil? Está muy fácil hasta el momento. Al momento. Eso está sencillito porque está la parábola con vértice en el origen. Cuando esté fuera del origen, cambia un poquito las ecuaciones, o sea, bueno, sí, las ecuaciones, las fórmulas, cambian un poquito porque se tiene que tomar en cuenta los valores del vértice. Ahorita como son 0,0, pues no vale el 0, entonces no nos afecta nada el origen. Pero ya que veamos que el vértice está en otro punto, tenemos que tomar en cuenta esos valores del vértice, esas coordenadas. Último ejemplo. Dice, la ecuación general de una parábola es x cuadrada, ahí me equivoqué yo, debe decir más 24y. Déjenme le corrijo de una vez. Más 24y. No puede tener dos variables iguales porque entonces no sería una parábola. O sí sería una parábola, pero a lo mejor sería una parábola con vértice fuera del origen. Ahí está. La ecuación general de una parábola es x cuadrada más 24y igual a 0. Calcula todos los elementos de la cónica. Bueno, pues lo que vamos a hacer aquí primero es pasar este 24y que está sumando al otro lado restando. La ecuación ordinaria quedaría x cuadrada es igual a menos 24y. La ecuación ordinaria para cualquier parábola, bueno, en este caso como empieza con la x cuadrada, sabemos que esta es vertical. Entonces la ecuación ordinaria para cualquier parábola vertical es x cuadrada igual a 4 por p por y. Y vamos de nuevo, este 24 negativo representa lo mismo que este 4p, perdón. Los igualamos, 4p es igual a menos 24, la p la despejo, entonces queda menos 24 entre 4. Y la p pues vale menos 6. Ese es el valor del parámetro de nuestra parábola vertical. Ahora nos salió negativa. Bueno, pues con esta información ya podemos sacar todo lo demás, empezando por el vértice, que pues sabemos que es el origen, 0,0. En ese no hay pierde. El foco, como estoy trabajando con una parábola vertical, el foco debe tener la forma 0,p. O sea, el foco tiene las coordenadas 0,-6.
Lado recto es igual al valor absoluto de 4 por P. O sea, el valor absoluto de 4 por menos 6. Eso me va a dar menos 24, pero el valor absoluto solamente lo va a dejar salir positivo. Entonces serían 12 y 12 si dividimos mitad y mitad. ¿Ok? Acuérdense, el lado recto siempre es positivo. Luego la directriz donde la y vale menos p. O sea que la y vale menos, el menos de la formulita por el menos del valor hace que se convierta en 6 positivo. O, visto de otra forma, la directriz siempre es el misma que la P, pero con signo contrario. Así de fácil. ¿Ok? Y listo, ya podemos graficar. Vértice, foco es 0, menos 6. Aquí cada cuadrito vale 2 unidades. Luego serían 12 unidades hacia la izquierda, 12 hacia la derecha, para que sean 24 unidades. Trazamos la curva que sale desde el vértice en dirección al foco, pasando por los límites del lado recto. Y por último trazamos la directriz donde la y vale 6 positivo. O sea, hacia arriba 2, 4, 6 unidades. Y por ahí trazamos la directriz. Y listo. Terminamos ahí con nuestro ejercicio y terminamos con los ejemplos de la clase de hoy. Como les digo, todavía no terminamos de ver la parábola. Esto es solamente la parábola cuando tenemos vértice en el origen. Fíjense cómo todo es muy sencillo, todo está muy simplificado, porque el hecho que el vértice esté en el origen nos simplifica todo lo demás, todas las formulitas. ¿Okay? El viernes pues estaríamos viendo la parte de la parábola cuando tiene el vértice fuera del origen. Vamos a ver igual la tabla, cómo sería la tabla de todos los elementos. Veríamos algunos ejemplos de cómo calcular la parábola cuando nos dan como datos lo que es el vértice y el foco, y cuando nos dan la ecuación general como dato. ¿Ok? Son dos tipos de ejercicios también diferentes y vamos a ver esos ejemplos, pero la próxima clase, que sería el viernes tempranito. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios, sugerencias? Lo vamos a dejar hasta aquí para que puedan procesar esta información. Yo sé que pudiera ser, como es nuevo, es la primera vez que a lo mejor lo vemos de esta forma. Sí es necesario que ustedes tengan tiempo de procesar. Yo lo que les recomiendo es que vayan descargando el archivo de la tarea y vayan intentando hacer los ejercicios de este apartado cuando tenemos el vértice en el origen. Si llegaran a tener alguna duda, con toda confianza, me pueden preguntar. Miguel Ángel, ¿usted estuvo en prepa, en prepa aquí en la Metro? Sí, profe. Yo le di clase. En primer tetra en matemáticas. Ah, con razón, me sonaba su nombre conocido. Sí, ya más o menos me acuerdo. Es que dice ahí que le recuerda a la maestra Marisela. Marisela Sí, le la dio profe cuarto. Mari. Me dio álgebra en segundo, geometría analítica y en sexto cálculo Cálculo diferencial. diferencial. Ah, ok. Sí. Sí, en Mate 4 es donde vemos algo así, esto de parábolas y todo esto. Muy bien, qué padre que se acuerde de nosotros. Que se acuerde de sus maestros de la prepa. Muy bien, les decía, si tienen dudas, o sea, vayan avanzándole con la tarea. Tienen pues desde hoy hasta el jueves para ir avanzando con esta primera parte. Y si hay alguna duda, con toda confianza, el viernes podemos primero enfocarnos en las dudas de esta parte, de parábola con vértice en el origen, antes de ver cuando tenemos el vértice fuera del origen. Entonces yo les recomiendo que vayan avanzando, no lo dejen todo al final, porque entonces sí, ahí luego se hacen bolas. Muy bien, voy a pasar lista. Me ayudan por favor diciendo presente. Si pueden encender ahí su micrófono para que me digan presente y podernos ir un poquito más rápido. Ok, Melanie Alvarado. Presente.
Alessandra Báez. Presente. Listo. César Covarrubias. Presente. Listo. Norma Flores. Presente. Muy bien. Jason Guerrero. Presente. Listo. Cisa Guillén. Presente. Listo. Marcelo Juárez. Presente. Muy bien. María Guadalupe López. Presente. Melisa Lozano. No está. Mari Mireles. Mari Mireles, por ahí la vi hace ratito. Ya se fue. Le Está en están el poniendo chat. presente en el chat. Sí, sí, ya la vi. Gracias. Teodoro Ornelas. Presente. Listo, Teodoro, gracias. Miguel Ángel Pérez. Presente, profe. Alfonso Rivas. Presente. Listo. Omar Rodríguez. Omar no está. Y Alexis Villarreal. Tampoco está. Bueno, vamos a guardar la asistencia de hoy. Y bueno, Alexis ya se me Profe, dio. Sí, dígame. profe, es que se me fue el internet. Presente. Ahí voy, ahí voy. ¿Cuál es su nombre? Sí se llaman. Sisa. Sí, sí le puse asistencia. Nada más Profe, los yo, que... María Guadalupe, no sé si no me escuché, es que hablamos al mismo tiempo y no. Sí, sí la escuché, Guadalupe. Sí le puse asistencia. Gracias. A los únicos que les puse falta son a Melisa Lozano. No sé si anda por ahí. Ahí así no escuché nada. Y de Omar Rodríguez. Todos los demás sí les puse asistencia. Ok. Sí, Isa, qué bueno que le está gustando la materia. Espero que sí quede claro y que lo puedan aplicar más adelante. Más adelante ya en otras materias van a estar ocupando algo de todo esto. Yo lo que trato es que trato de simplificarlo para que quede lo más claro posible y que ustedes lo puedan hacer, que ustedes puedan replicar todo esto. Ya más adelante ustedes van a ver la aplicación por ejemplo, lo de la parábola tiene aplicación en puentes. Bueno, es que también parte de este parcial es que ustedes creo que se los había comentado, que investiguen cómo se aplican estas cónicas o cómo se han aplicado en la arquitectura a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ahí los coliseos, algunos coliseos tienen forma elíptica, algunos tienen forma circular, los puentes utilizan parábolas, hay edificios que utilizan la forma hiperbólica y eso lo van a investigar cada quien por su cuenta para el foro de cierre de este segundo periodo. Entonces, espero que todo esto que están ustedes viendo ahorita matemáticamente o numéricamente lo puedan aplicar o le puedan hallar la utilidad más adelante en otras materias cuando tengan que hacer o aplicar estas figuras en sus planos, ¿ok? Pero sí, está muy interesante y cuando investiguen ustedes van a encontrar información muy, muy interesante sobre las cónicas, ¿ok? Y bueno, le vamos a dejar hasta aquí por hoy. Sí, dígame, antes de irnos. Dijo que no dijo presente porque se tiene problemas con el internet. De hecho está en la reunión, pero igual no puede abrir el micrófono porque se le trabó Teams. ¿Quién, perdón? Melissa. Melissa. Ok. Melissa. Ah, ya la vi. Ok.
Ya está. Gracias por avisarme. Y bueno, si no hay más comentarios, muchachos, estamos despedidos. Gracias por haberse conectado el día de hoy. Nos vemos el viernes tempranito porque el viernes sí probablemente también duremos 1 hora clase y media, o si no es que las 2 horas clase, porque sí tenemos que explicar un poquito más despacito cómo ir sacando la ecuación ordinaria, la ecuación general, lo que son el lado recto y la directriz. Ahí no es tan complicado, pero las ecuaciones sí se alargan un poquito porque volvemos a ver ahí lo que es el concepto del binomio al cuadrado y todo eso. Entonces tenemos que irnos un poquito lento para que se pueda apreciar mejor lo que vamos a estar trabajando. Y como les digo, vayan aprovechando estos días, avancen un poquito con sus ejercicios, y si hay dudas los vemos antes de empezar con la siguiente parte de parábola, ¿ok? Muy bien, gracias nuevamente por haberse conectado. Que tengan un excelente inicio de semana. Cuídense mucho y nos vemos el viernes, primero Dios. Gracias, profe, que tenga buen día. Igualmente, hasta luego. Igualmente, bonito inicio de semana. Igualmente, cuídense mucho.